Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano. Si te animas a darle ahí en tu casa un fuerte aplauso al Dios de los cielos, se lo damos con todo nuestro corazón. Espero que estemos listos para la palabra del Señor. Yo quiero invitarte a que preparemos nuestro corazón al Señor y que la palabra que hoy podamos compartir sea de edificación para nuestra vida. Estamos cerrando, hermano, nuestra serie La voluntad de Dios para nuestra vida. Sí, lamentablemente estamos cerrándolo de esta manera, no en el edificio, pero la palabra del Señor no se detiene y está llegando hoy mismo hasta tu casa, creyendo que la palabra del Señor sigue fluyendo y sigue llenando nuestras vidas. Este último tema acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida se titula La meta de la consagración. Durante 3 meses hemos estado hablando acerca de la consagración, cómo consagrarnos, cómo rendirnos al Señor, qué beneficios tiene, cómo hacerlo. Y bueno, hoy vamos a estar cerrando nuestro tema con la meta de la consagración. Y para eso quiero que me acompañe por favor a un texto en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ahí vamos a estar leyendo nuestro texto con la ayuda del Señor. Gálatas capítulo 2 verso 20, dice así la escritura: con Cristo he sido crucificado y ya no, la versión que estoy leyendo dice, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Oiga esto, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al oír estas palabras del apóstol Pablo, ya no encontramos en él aquel hombre que estaba teniendo una lucha constante con su carne. Si usted recuerda, el apóstol Pablo había dicho: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a esta etapa y en esta altura vemos al apóstol Pablo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. La meta de la consagración no es, hermano, algo que se va a lograr hasta que lleguemos al cielo. Dios quiere que nosotros seamos creyentes consagrados, creyentes que alcanzaron, no estoy hablando de una perfección humana, sino creyentes que llegaron a una madurez. Según la palabra del Señor nos enseña, el Señor nos permite y nos anima a que sigamos hacia adelante, hacia la madurez que Dios quiere que nosotros alcancemos. Esta madurez incluye que lleguemos a un nivel o a una etapa en la que, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, y de ese pasaje logramos sacar por lo menos 3 verdades o 3 evidencias. Déjeme mostrárselo de esta manera, como 3 evidencias de las personas que alcanzan la meta o la consagración en sus vidas. Esto no es algo que no se pueda ver, sino que es algo que es producido por el Espíritu Santo y, por supuesto, de aquellos que voluntariamente rinden su vida a la voluntad del Señor. Por eso vamos a adentrarnos un poco en este tema y encontramos en este pasaje por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, los que alcanzan la madurez o los que alcanzan la meta de la consagración han muertos al pecado. Esa es la manera en que el apóstol Pablo lo describe: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Eso nos indica que el apóstol Pablo había logrado alcanzar un nivel en el que el pecado
¿cómo no? Podía rondarlo, podía casi tocarlo y alcanzarlo. Sin embargo, había logrado a decir no al pecado. Si usted recuerda en el libro de Génesis, nuestro Señor le dijo a Caín que el pecado estaba a las puertas, pero con todo tú te puedes enseñorear del pecado. Eso de enseñorear significa no permitir que el pecado nos doblegue, no permitir que el pecado, hermano, more en nosotros, y no permitir que el pecado gane la batalla sobre nuestra vida. La palabra señorear es lograr estar arriba de. La palabra señorear es lograr, hermano, tomar nosotros la decisión, como decíamos hoy en los cantos que cantábamos. No nos ha dado Dios un espíritu, hermano, de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. El apóstol Pablo había logrado esa etapa en este pasaje. Descubre a los oyentes o a los lectores de la carta que había crucificado su vida con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de estar muertos al pecado? Lo que significa es ser un hombre que se logra apartar del mal, ser un hombre que se aparta en santidad para el Señor. Usted recuerda que la palabra santo es apartado del mal, consagrado para el Señor, alguien que se ha apartado de lo malo. Entonces, estar muertos al pecado implica apartarnos, tener la capacidad de poder decir no al pecado y poder tener una vida santa delante del Dios de los cielos. El apóstol Pablo también en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, nos da la idea de esto que Dios quiere de nosotros. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo nos da a entender entonces que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es lograr hacer morir las obras de la carne, hacer morir las cosas que no le agradan al Señor. Y eso implica, ese esfuerzo implica el consagrarnos para el Señor. Pero note que toda la palabra o la escritura respalda el hecho de una vida santa, la evidencia en un creyente de una vida apartada para el Señor. De tal manera, hermano querido, definitivamente todos estamos peleando una batalla contra el pecado. Estamos peleando una batalla contra la carne, pero no permitamos que el pecado se enseñoree de nosotros. Antes bien, nosotros podemos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida y lograr apartarnos del mal y del pecado. Eso es una evidencia de que el creyente ha logrado llegar a una etapa en su vida de madurez y de consagración para el Dios de los cielos. Romanos capítulo 6, en el versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque, oiga esta expresión del apóstol Pablo: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. ¿Se puede morir al pecado? La palabra del Señor nos da evidencia de que sí se puede. Por supuesto, no es algo sencillo. Es una batalla a muerte en realidad, entre peleas contra el diablo, peleas contra el pecado,
peleas contra la carne, el diablo buscando de qué manera hacernos caer de una y de otra manera, pero la palabra nos anima a hacer morir las cosas terrenales, y la palabra del Señor nos anima a no perseverar en el pecado. Antes bien, morir al pecado significa estar apartados del mal, estar apartados del pecado y dedicar nuestra vida al Dios de los cielos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos comprender que la palabra del Señor y el anhelo de Dios es que los creyentes vayamos avanzando día tras día, logrando despojarnos de aquellas obras que nos persiguen, de aquellas experiencias que no son agradables al Señor, de aquel efecto del enemigo todavía sobre nosotros. Logremos desvestirnos, hermanos, del viejo hombre y de los ataques de las tinieblas para lograr llegar a la meta que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo definitivamente da a entender que esta lucha no es fácil. Él mismo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Eso nos da a entender, hermano, de la lucha constante que el cristiano tiene de esta batalla. Eso nos da a entender, hermano, que hay que ir superando batallas y ataques de las tinieblas en contra de nosotros, porque el enemigo quiere que usted y yo nos detengamos. El enemigo quiere que usted y yo caigamos en las trampas, pero Dios quiere que usted y yo alcancemos la meta que es en Cristo Jesús. En Romanos también, en el capítulo 6, en el versículo 11, el apóstol Pablo vuelve a utilizar la frase estar muertos al pecado. Y dice el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo no está jugando con estas palabras, tratando solamente de darnos ánimo para que no nos detengamos. No solamente está tratando de darnos palabras de ánimo y de valentía para que sigamos adelante, pero pensando en que es imposible alcanzarlo. No, el apóstol Pablo puede decirlo de esta manera porque él mismo lo vivió, hermano, en su propia vida. El apóstol Pablo está diciéndonos: podemos morir para el pecado porque yo estoy viviendo eso. El apóstol Pablo da a entender, hermano, que en su propio ser había peleado la batalla y había logrado pelear contra el pecado y vencerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos, hermano, veamos la primera evidencia de la meta de la consagración. La primera es que el hombre o el cristiano o la mujer que busca al Señor logra, hermano, logra separarse del mal, logra apartarse del pecado y aprender a vivir para el Señor. Pero hay un segundo elemento importante. Ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esas palabras nos dan la segunda evidencia. El cristiano que se aparta del mal, el cristiano que se aparta del pecado, vive para Cristo, vive por fe. Y este segundo elemento es sumamente importante para aquellos que vamos en el camino hacia la vida eterna. Es importante porque muestra, hermano, un creyente que no vive por vista, no vive por lo terrenal, vive por fe. Y cuando hablamos de vivir por fe, debemos recordar las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 2
Y en el versículo 4 encontramos unas palabras, hermanos, majestuosas de parte de Dios para nosotros los creyentes. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Note por favor, hermano, la comparación de dos tipos de hombres. El hombre que no es recto, hermano, el hombre que no es recto se enorgullece. Pero el hombre que es justo, el hombre que es recto delante de Dios, vive por la fe. Y aquí viene, hermano, una evidencia que es muy importante que usted y yo analicemos y consideremos en nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos viviendo en la justicia del Señor? ¿Estamos viviendo, hermano, según las reglas, la palabra del Señor, sus mandamientos? ¿O estamos viviendo como nosotros queremos? Todavía el orgullo está afectando nuestra vida y por eso no logramos vivir por fe. Pero la meta del cristiano, la meta de la consagración es lograr, hermano, que usted y yo vivamos así como Dios quiere que vivamos, por fe. Y un hombre de fe es un hombre de visión. Quiero hermano, quiero comentarle cómo vive un hombre de fe. Un hombre de fe tiene visión, es decir, hermano, un hombre de fe camina según las promesas del Dios de los cielos. Un ejemplo clásico de la palabra es la vida de Abraham. Abraham aprendió a vivir por fe. Abraham fue llamado para salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, hacia una tierra que no sabía dónde era, no conocía, no tenía dirección para eso. Sin embargo, oyó la voz de Dios, obedeció al Señor y se emprendió un camino, hermano, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios le prometía, una tierra que fluía leche y miel. Pero abandonó lo que tenía. Dice que dejó toda su casa, su parentela, dejó todo lo que tenía para emprender este camino. Un hombre con la visión de Dios, una mujer con una visión de Dios, es aquel, hermano, que deja las cosas temporales, las cosas terrenales, para, hermano, emprender un camino hacia una tierra que no conocemos, pero que Dios nos lo ha prometido en la palabra del Señor. Usted y yo arrancamos nuestro camino espiritual cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando Cristo nos hizo el llamado de entrar en el camino del Señor. Hermano, comenzamos nuestra carrera. Y esta carrera solo se puede caminar por fe. Por eso es importante, hermano, que la fe en nosotros sea una fe viva, una fe real, una fe, hermano, que no depende de lo que vemos, sino que en realidad depende de las promesas del Dios de los cielos. En segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 13, quiero recalcar lo de las promesas, porque el apóstol Pedro lo utiliza aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Pero nosotros, oiga esto, los hombres de fe y las mujeres de fe van a poder decir este pasaje. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermano querido, el Señor nos está prometiendo un lugar en otra tierra, un lugar en otro cielo, un lugar donde reina la justicia. Si usted y yo examinamos el pasaje, son cosas que no podemos ver, son cosas que no existen ahora. Son cosas que Dios preparará para nosotros. Son cosas, hermano, que son promesas y metas para nuestra vida.
Pero ¿quiénes van a lograr alcanzarlo? Solo los que tienen fe. Solo aquellos, hermanos, que se adentran en las profundidades de la fe y en las profundidades de las promesas del Señor. Quizás hoy en día no vemos más que cosas terrenales, pero hay promesas para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y esas promesas vienen por la fe. Abraham soltó lo que era de la tierra y se fue a la tierra prometida. Ahora usted y yo estamos caminando todavía en esta tierra, pero nosotros esperamos en cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Dios de los cielos. Gloria a Dios por esas promesas, porque no son promesas vanas y no son promesas vacías, son promesas que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí en tu casa, hermano, dale un fuerte aplauso al Señor por las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y bienaventurados son los que estamos esperando en el Señor. Nosotros esperamos en las promesas del Señor. Entonces note por favor cómo se mira un hombre y una mujer que viven por fe. Se miran, hermano, se miran como hombres y mujeres que esperan en las promesas de Dios. Tienen una visión, tienen puesta su mirada en las promesas de Dios. Tienen puesta su mirada en aquel hermano que es fiel para cumplir cada promesa que Dios ha dado a nuestra vida. Pero ¿cómo más se mira un hombre de fe? Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, hay un pasaje interesante porque el apóstol Pedro nos da a entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, porque en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, oiga esta parte, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los hombres de fe y las mujeres de fe caminan en buenas obras. Caminan, hermanos, reflejando las obras de Dios en sus vidas. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo vino en la tierra y los fariseos le reclamaban al Señor cosas que Él decía, en un momento se molestaron mucho los fariseos y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. No les gustó lo que el Señor les estaba diciendo, pero Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero vuestro padre es el diablo. Y eso, hermano, refleja y demuestra que aquellos que somos hijos de Dios debemos reflejar las obras de Dios. Debemos caminar como Cristo caminó en la tierra. Y usted mira al Cristo durante 33 años y medio aquí en la tierra, pero se mira su operación en la última etapa de su vida, 3 años y medio obrando, haciendo la obra de Dios, y usted lo ve haciendo buenas obras en todo tiempo, en todo momento, predicando el evangelio de Jesucristo, sanando a los que estaban enfermos, levantando a los cojos y paralíticos, sanando y dando vista a los ciegos, pero no solo físicamente, sino a los que estábamos en oscuridad y en tinieblas. El Señor les abría los ojos espirituales y podían ver la luz de Jesucristo. Un pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz de salvación
les resplandeció. Así como aquellos, a nosotros también. Por cada obra que el Señor hacía maravillosa, reflejaba la obra de su Padre que lo había enviado a la tierra. De la misma manera, hermano, usted y yo que somos hijos de Dios, usted y yo que estamos muertos al pecado y viviendo por fe, debemos reflejar las obras de nuestro Padre. Debemos reflejar las obras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros somos llamados, la Biblia lo dice, somos llamados a ser la luz de esta tierra, somos llamados a ser la sal de esta tierra, somos llamados a ser un pueblo santo que proclama las virtudes de Dios, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Qué interesante y qué importante es aprender a vivir por fe. Esa es la razón por la que muchas personas no miran el evangelio como algo atractivo o llamativo para ellos. Para mucha gente, las evidencias que se ven en muchas personas es que no reflejan la luz de Dios ni las obras del Señor. Esa es la razón por la que muchos pueden caer en el error y en el pecado de murmurar o de criticar la obra de Dios. Pero recordemos que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Son pocos aquellos que logran adentrarse a la verdadera vida de fe. Son pocos en realidad los que logran profundizar en una vida, hermano, basada en vivir por fe. Pero recuerde, por favor, vivir por fe no solamente es profesar fe. Vivir por fe es vivir, hermano, siguiendo las promesas de Dios. Vivir por fe significa, hermano, reflejar las buenas obras que Dios ha hecho en nuestra vida y que nosotros como creyentes debemos hacer también. El mismo apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 2, nos da otro ejemplo de cómo se vive por fe. Oiga esto, cómo vivir por fe. Primera de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, nosotros tenemos nuestro tiempo contado aquí en la tierra. Nosotros no somos para quedarnos en esta tierra. Hemos sido llamados para ser eternos y vivir por siempre con el Señor en los cielos. Pero el apóstol Pedro dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que el hombre de fe y la mujer de fe son aquellos que logran apartarse del pecado, de la concupiscencia y aprenden a vivir en la voluntad de Dios. Por supuesto, hermano, vivir en la voluntad de Dios es algo, diría yo, es algo elevado, es algo sumamente elevado para los hombres y mujeres que alcanzan una madurez espiritual especial. El apóstol Pedro nos está llamando, hermano, el tiempo que nos resta en vivir en la carne, no la vivamos siguiendo el pecado. Antes bien, sigamos conforme la voluntad de Dios. Usted recuerda que la voluntad de Dios se hace, hermano, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Algunas personas me han preguntado en estos días, hermano, ¿y será que todo esto es parte de la voluntad de Dios? No puedo decirle que no. Todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo es parte de la voluntad de Dios. La voluntad permisiva de Dios. La soberanía de Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue cumpliendo su voluntad en nuestra vida. ¿No será
a raíz de todo lo que estamos viviendo, hermano, hoy en día, la iglesia va a despertar del adormecimiento en que puede haber caído? ¿No será, hermano, que la voluntad de Dios en estos días es que la iglesia despierte, hermano, a una verdadera realidad espiritual de lo que Dios quiere para ella? ¿No será, hermano, que la voluntad de Dios es que la iglesia entienda, hermano, que nos queda poco tiempo en la tierra y que debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No será la voluntad de Dios en todo esto, hermano, hacer despertar a los creyentes que están adormecidos, hermano, pensando que nuestra vida es para quedarnos en esta tierra, cuando realmente la Biblia dice que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos? Es la voluntad de Dios despertar a la iglesia. Y que la iglesia, hermano, está comprobado una y otra vez, que cuando la iglesia ha sido sometida a diferentes circunstancias, aflicciones y angustia, viene un despertar y viene un avivamiento para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a los tiempos finales. ¿No será que la voluntad de Dios también es rescatar a aquellos que aún no han entendido el mensaje de Jesucristo, y que la iglesia tiene tiene una obligación hoy en día, predicarles el evangelio de Jesucristo? ¿No será que la voluntad de Dios es que tú, hermano, y yo dejemos las vacaciones espirituales que teníamos y nos levantemos en pro de nuestro Dios y en pro del pueblo del Señor, que necesita un guía, que necesita guianza? Tienen al Espíritu Santo, ¿cómo no? Pero recuerda que Dios dejó hombres aquí en la tierra para que guíen a aquellos hermanos que están viviendo en aflicción, y decirles que no teman, no temamos en este tiempo. Preparémonos porque Cristo viene pronto. Los atalayas de Dios, muchos atalayas de Dios, hermano, se han acomodado a una vida tranquila, a una vida, perdón lo que voy a decir, hay iglesias que se han acomodado casi a una vida mundana aquí en la tierra. Hay iglesias, hermano, que se les ha olvidado la santidad y la consagración hacia Dios, y han permitido, hermano, que el mundo se introduzca dentro de la iglesia, como haciéndonos creer que tenemos todo el tiempo del mundo. Y esta pandemia nos recuerda que somos, hermanos, somos frágiles, somos débiles y somos perecederos, pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús de que vamos a ser eternos si caminamos en la voluntad del Señor. Así que, mi querido hermano, vivir por fe, resumiendo la vida de fe, es seguir las promesas de Dios, caminar en las buenas obras del Señor y hacer la voluntad de Dios. Si tú creías que vivir por fe es solamente decir yo vivo por fe, te equivocaste. Si tú creías que vivir por fe es solamente decir y confesar yo vivo por fe, te equivocaste. Vivir por fe es más que palabras. Vivir por fe es caminar en hechos siguiendo a nuestro Señor. Como Él caminó, debemos caminar nosotros también. Bueno, vayamos a nuestro último punto de esta noche. Aquellos que llegan a la meta de la consagración, entonces, están muertos al pecado. Llegan a ese nivel. Aquellos que llegan a la meta de la consagración son aquellos que viven por fe. Y número 3, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, en la última parte del versículo
dice de la siguiente manera, 2:20. La vivo por fe en el Hijo de Dios. Estoy ahí donde Pablo ha dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga esta última parte, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta última parte revela del apóstol Pablo que no solo quería compartir con nosotros verdades doctrinales, sino que además quería compartir con nosotros la vida, hermano, la vida profunda que un creyente debe de tener en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amar y entregarse como Jesús es la tercera evidencia de los que viven consagrados para Dios. Cristo se entregó por amor y Cristo, hermano, se entregó totalmente para el Dios de los cielos. El apóstol Pablo usa la expresión el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dándonos a entender que la vida, hermano, consagrada es aquella que aprende a entregar su vida por amor al Señor. Cualquier entrega que hagamos, cualquier servicio que hagamos, cualquier, hermano, cualquier buena obra que hagamos, si no se hace en amor, no sirve. No sirve. Es el amor el elemento esencial en toda buena obra, en toda entrega, en toda acción, es el amor. Y el Señor entonces, a través del apóstol Pablo, nos invita a que hagamos exactamente lo que Cristo hizo. Filipenses lo dice de esta manera y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, hermano, no escatimó nada, se entregó totalmente. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y estando en forma de siervo, entregó su vida a morir en la cruz del Calvario. Oiga esto, los hombres y mujeres que se consagran para el Señor son aquellos que logran entregar su vida totalmente en amor para el Señor. Esa es la razón por la que usted encuentra en la historia, encuentra grandes hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a dar hasta sus propias vidas por seguir a Cristo con todo su corazón. Es por eso que encontramos en el libro de los Hechos el primer mártir de la iglesia, un hombre llamado Esteban, que con todo su corazón se entregó al Señor y la muerte no le pareció, hermano, no le pareció nada, no le pareció un obstáculo para seguir creyendo en Dios. Prefirió entregar su vida y morir por la causa del Señor. Bendito sea el Señor, hermano, que quizás a nosotros no nos está pidiendo el Señor que entreguemos nuestra vida física, pero ¿qué tal si nos la pidieran? No nos está pidiendo el Señor que no entreguemos nuestra vida física, pero sí, hermanos, si nos tocara entregar nuestra vida, ¿qué haríamos? Efesios capítulo 5, versículo 2 nos da a entender, hermano, que de la misma manera que Cristo se entregó y nos amó, así también nosotros nos entreguemos delante del Señor. Efesios capítulo 5, en el versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vez más, el apóstol en otra carta
hace referencia a que nosotros, los hijos de Dios, debemos andar y caminar como Cristo anduvo. Andemos en amor. ¿Pero a qué punto? ¿A qué nivel? Al mismo nivel que nuestro Señor Jesucristo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Mi querido hermano, yo espero con todo mi corazón que cuando todo esto termine y el Señor nos permita reunirnos, usted y yo hayamos entendido que esto que está sucediendo tiene el propósito de que usted y yo vivamos una vida más espiritual para el Señor. Que usted y yo no sigamos siendo los cristianos a medias. Que usted y yo no sigamos siendo un cristiano de vez en cuando, un cristiano temporal dentro de las iglesias. No, es tiempo de entregarnos totalmente al Señor. Es tiempo, hermano, de entregar totalmente nuestra vida. Dejemos atrás. Vamos a tener que dejar atrás las excusas. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, ahora no puedo. Vamos a tener que dejar todas esas excusas si entendemos que de la misma manera que Dios nos amó y se entregó, Él quiere que nosotros también lo hagamos para Él. El apóstol Pablo nos invita a volvernos una ofrenda y un sacrificio para Dios. Una ofrenda donde nos entregamos, hermano, voluntariamente para el Señor. Note por favor, yo estoy terminando ya este tema, estoy terminándolo, pero por favor note cómo se mira. Yo estoy tratando de presentarle una imagen no visible, pero una imagen de cómo se ve un hombre consagrado, una mujer consagrada, cómo se mira cuando llega a esa meta, cómo se logra ver espiritualmente. Son tres elementos los que hemos visto hoy. El hombre y la mujer consagrada están muertos al pecado. Han logrado dejar a un lado el mal y se santifican para Dios. El hombre y mujer que se han consagrado viven por fe para el Señor. Y el hombre y la mujer que se han consagrado aman y se entregan completamente para Dios. Si tú y yo queremos ser de esos hombres y mujeres que llegan a esa meta, aquí tenemos tres, quizás no son los únicos. Podemos encontrar otras evidencias, por supuesto, pero por causa de estudio, tres evidencias de cómo se mira un cristiano consagrado o una hermana cristiana consagrada para el Señor. Ahora nos toca a nosotros, hermano, tomar las decisiones que van en pos de buscar ese propósito. Y yo quiero invitarte en esta noche, para terminar, yo quiero invitarte en esta noche que tú puedas ahí en tu casa, ahí en tu sala, no sé dónde, en qué lugar estás viendo este video, quizás en tu habitación, en tu sala con la familia, eso es lo que esperamos. Pero ahí donde estás, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, te inclines para el Señor, y si quieres postrarte o si quieres arrodillarte, por favor, hazlo. Porque los tiempos que estamos viviendo, Dios está sacudiendo nuestra vida. No solamente al mundo está sacudiendo Dios para que oigan su palabra. También está sacudiendo su iglesia para que despierten hacia una vida más espiritual, hacia una vida más madura. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás.
qué bueno sería esta noche que pudiéramos empezar a levantar un clamor y levantar una oración diciéndole: Señor, Señor, queremos ser como tú. Queremos parecernos cada día. Señor, yo quiero ser como tú, Señor. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Que los verdaderos creyentes se parecen a su Maestro, se parecen a su Señor. Levanta tus manos un momento. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Queremos habitar en tu presencia, Señor. Levanta tus manos si quieres levantar tus manos. Y a través de este canto, podamos levantar una oración para el Señor. Aleluya. Oh Jesús, tu presencia. Levanta tu corazón, hermano, esta noche. Crece tú en nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz y dile: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Quieres levantar tu voz y decírselo? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una última vez le decimos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Vamos a decir, hermano, una última vez: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es
es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ahí donde estamos, hermano, levanta tus manos y tu corazón un momento para decirle esta noche al Señor: Señor, queremos parecernos cada vez más a ti, Señor. No queremos ser cristianos a medias. No queremos ser cristianos mediocres. No queremos ser cristianos, Señor, que no avanzan y que no maduran. Queremos entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Y sabemos que entregando nuestra voluntad, Dios mío, vendrán los tiempos de sacrificio, vendrán los tiempos de aflicción, vendrán los tiempos de prueba, pero seguiremos, Señor, firmes en tus caminos, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos esta noche para que tú bendigas la vida de cada hogar, de cada familia, de cada, Señor, de cada hermano y hermana que hoy están oyendo este mensaje, este tiempo. Prepara nuestro corazón para esa venida en el nombre poderoso de Jesús. Y el tiempo en que estamos viviendo, úsalo, Señor, para que nuestra vida despierte a una vida más consagrada para ti, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Aleluya, amén, amén. Gloria al Señor. Mis amados, vamos a cerrar este servicio recordándote que todos los servicios estamos haciéndolo de manera virtual, martes y jueves a las 7:30 y domingos a las 10:30 de la mañana. También te invito, si tienes el espacio, si no estás saliendo a trabajar y estás en casa, conéctate con nosotros todos los días, de lunes a sábado a las 12:30 del mediodía, para compartir un tiempo de reflexión en nuestra serie Pan del Cielo. Un abrazo para todos los hermanos creyentes, hijos del Señor. Que el Dios de los cielos pueda bendecirte hoy y siempre en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.